así ya nos dilatamos. Bueno. Jonathan. Sí. Sí, dígame. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Cómo te va? Te estoy saludando nomás. Bueno, mi hermano, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, bien. Bueno, comenzamos. Yo les dije el martes que nosotros habíamos hecho un introito, una introducción a Kant, porque Kant es un autor muy difícil. Vamos a decir que es uno de los autores más difíciles de la historia de la filosofía. Entonces, bueno, yo necesitaba que ustedes tengan una introducción para que en esta clase ustedes puedan hacer preguntas acerca de Kant. Así que vamos a comenzar efectivamente con las preguntas que ustedes tienen con respecto a Kant. O quizás alguno de ustedes me quiera contar qué es lo que ha aprendido de Kant en esta clase que antes de la clase no sabía, qué ha entendido de Kant que antes de esta clase no entendía. Así que bueno, yo los escucho. ¿Alguien me quiere contar qué es lo que aprendió de Kant o qué es lo que le gustaría aprender de Kant? A ver si hay alguna persona que tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte. Jonathan, yo te hago una consulta porque hay algún concepto que me quedó incompleto. Cuando vos hablaste del sujeto trascendental, hablaste de que tiene 3 dimensiones. La estética trascendental, la analítica trascendental, y ahí a su vez lo subdividiste, y me quedó un punto que no lo tengo claro, la tercera dimensión. ¿A qué hacía referencia? No, eso no... Perfecto. Bueno, sí, está desarrollado, pero quizás no de una manera muy clara. Nosotros tenemos, entonces, claro, en la sensibilidad, en nuestro conocimiento sensible, tenemos las formas puras de la sensibilidad, que sí, son el espacio y el tiempo. ¿Sí? Esas son las formas puras de la sensibilidad. Con eso, digamos, el sujeto incorpora, introduce el conocimiento a base de la experiencia posible. Ya vamos a ver qué es eso de la experiencia posible. Y luego, las categorías del entendimiento, lo que van a hacer es imprimirle el carácter de posible a la experiencia que le dan los sentidos. Es decir, los sentidos nos ponen en contacto con la experiencia, pero esa experiencia solamente es posible. Ven que el sufijo ble tiene que ver con la potencia, ¿no? Con la potencia. Es decir, que puede, por la estructura del sujeto trascendental, es una experiencia que es posible, es decir, que puede ser realizada efectivamente. Entonces, las categorías del entendimiento que se dividen en por su cantidad, por su cualidad, por su modo y por su relación, esas categorías, que son 12, van a imprimirle carácter de necesario y de universal a la experiencia. O sea, es una experiencia posible, es decir, una experiencia que puede ser dada al sujeto trascendental. Esa es la analítica trascendental, la de las categorías del entendimiento, y luego nosotros desarrollamos la dialéctica trascendental. Y la dialéctica trascendental es la que, ¿no es cierto?, tiene que ver con las ideas de la razón. Las ideas de la razón son 3, como las de Descartes. ¿Se acuerdan que Descartes decía que el ser humano tiene 3 ideas innatas? La idea de Dios, que es la idea de la perfección, que esa nacemos con esa idea, dice Descartes, la idea de mundo, que es la idea de extensión, y la idea de alma, que es la idea de res cogitans, de cosa pensante, ¿bien? Bueno, Kant va a decir también, efectivamente, el ser humano nace, ¿sí?, con esas 3 ideas, tiene esas 3 ideas, ¿sí?, y
Y esas ideas no son Parece que algo le pasó a Jonah. Lo esperamos un ratito. No hay sonido, Jorge, ¿no? ¿Me escuchan? Parece que a Jonathan le pasó algo. Ahí le pregunto. A ver. Ahí le mandé mensaje. ¿Será que nos damos el nivel, che, que nos ha tachado así? Sí, lo más probable que sea eso. ¿No quieren perder más tiempo con nosotros? Ahí se suma otra vez, dice. Ahí está. Ahí está intentando entrar Jonah. Todavía no puede. celular. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Sí, Ya se escuchó. Sí, fuerte. Sí. ¿Se escucha bien? Bien, bien, bueno. Perdón, no sé por qué se apagó el celular. Lo mismo pasó en el debate. Bueno, yo les decía entonces que tenemos
en el sujeto trascendental, yo les recuerdo, ya lo vimos, trascendental, dice Kant, yo llamo trascendental al conocimiento, no de las cosas. Es decir, el sujeto trascendental no es el que conoce las cosas, sino es aquel que es digamos, la estructura de la forma de conocer las cosas de manera a priori. Vamos a ver qué es a priori. En Kant hay 3 clases de juicios. Eso ustedes vayan anotando porque eso es importante, ¿sí? Hay juicios a posteriori, que son a posteriori los juicios que se realizan, sintetizan sujeto y predicado. Son a posteriori, ¿sí? Sintéticos. Los a posteriori sintéticos son aquellos juicios que, dependiendo de la experiencia, unen un sujeto y un predicado. Por ejemplo, yo les digo, Maradona murió a los 60 años. ¿Se trabó, Jonathan, para usted igual? Creo que sí. Debe ser su conexión, que anda media mal, capaz. Vamos a esperar un ratito. Ahora sí. Y lo reanudé. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ahora sí ya les prometo que no va a haber ninguna interrupción. Yo les decía que habíamos visto Kant y habíamos visto la pregunta que hacía Sandra con respecto a la estética, al sujeto trascendental que estaba compuesto de 3 partes. Dijimos que la estética trascendental y la palabra estética nos dice mucho ya del carácter de la estética trascendental, porque la palabra estética es una palabra griega, no sé si ustedes sabían, y viene del griego aistefis. Aistefis, la utiliza mucho Platón, Aristóteles. ¿Y qué es la aistefis? Aistefis es la percepción sensible. Yo siempre aclaro, porque enseño también en un colegio secundario, que la percepción sensible o el conocimiento sensible no es sensible porque se emociona escuchando a Lerner. Es sensible porque se capta, se aprehende a través de los sentidos externos. Los sentidos externos son 5, el gusto, el tacto, el olfato, el olor y el sabor. Entonces, a través de los sentidos externos, el sujeto trascendental capta la cosa, pero la capta al modo del espacio y del tiempo, porque, dice Kant, el ser humano está hecho para conocer las cosas bajo las características o las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Pero Kant dice algo muy curioso con respecto a la estética tiempo y el espacio no están en las cosas. Kant va a decir, no es que en la mesa hay tiempo y espacio, no es que en la silla, no es que en el patio o en el río hay tiempo y espacio. El tiempo y el espacio son formas puras de la sensibilidad que el sujeto le pone a las cosas para poder conocerlas. Esto es muy interesante porque da cuenta del giro trascendental que hace Kant, porque hasta Kant, Aristóteles había dicho que la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Kant va a decir, no,
fenómeno es la adecuación de la cosa al pensamiento. Es como que la cosa se tiene que adaptar a nuestra forma de conocer. No es que nuestro conocimiento se tiene que adaptar al ser de las cosas. Y este se llama giro trascendental porque el centro ya no está en las cosas, como nosotros, si es que vieron el debate con Monedero, yo le planteaba que el fundamento de la filosofía realista son las cosas mismas. En cambio, el fundamento de la filosofía de Kant es el sujeto que conoce. Ese es el fundamento de su metafísica. De hecho, la crítica de la razón pura es un libro de metafísica, porque la metafísica habla de nuestras formas. Kant va a decir, bueno, esa es la estética trascendental, las formas puras de la sensibilidad. Después está la analítica trascendental, donde están las categorías del entendimiento, que son 12, según su cantidad 3, según su cualidad 3, según su modo 3 y según su relación 3. Estas categorías del entendimiento le imprimen carácter de necesidad y de universalidad a los fenómenos. Esa es la analítica trascendental. Y la dialéctica trascendental es la forma en la que el sujeto trata de pensar y de conocer a través de 3 ideas que son la idea de Dios, de alma y de mundo. Estas 3 ideas las toma de Descartes, cuando Descartes dice, yo tengo en mi mente la idea de un ser perfecto, esa es la idea de Dios. Yo soy una res cogitans, una cosa que piensa, esa es la idea del yo pienso de alma, y la idea de mundo, de la res extensa, de la cosa extensa. Bien. Kant va a decir, cuando nosotros queremos hacer metafísica, a partir de estas 3 ideas, que son la idea de Dios, la idea de alma, y la idea de mundo, cuando nosotros queremos hacer metafísica basándonos en esas 3 ideas, dice Kant, nos equivocamos porque el punto de partida del conocimiento científico... Alejandro, ¿quieres hacer una pregunta? El punto de partida, dice Kant, del conocimiento científico es la experiencia posible. La experiencia posible. Y bueno, vamos a desarrollar entonces, ¿qué es la experiencia posible? Tenemos experiencia y posible. ¿Cuándo nosotros tenemos experiencia de una cosa? Cuando nosotros tenemos contacto sensible con la cosa. Por ejemplo, yo acá tengo un repasador en mis manos, una especie de repasador, y bueno, yo tengo una experiencia con este repasador. Ahora Kant dice, claro, nosotros no podemos tener experiencia de cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros no podemos tener experiencia de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a conocer sensiblemente a Dios si Dios no tiene cuerpo, si Dios no tiene tamaño, Dios no tiene olor, no tiene sabor, no tiene textura? No se puede conocer a Dios. Entonces Dios no es un sujeto de la ciencia. No puede haber ciencia divina, dice Kant. Por ejemplo, acá yo trabajo en un instituto que se llama Profesorado de Ciencias Sagradas. Y se estudia teología. Kant diría, pero ¿cómo va a llamar ciencia sagrada si no se puede conocer? Si es incognoscible Dios, al modo de la ciencia, que es el conocimiento que a Kant le interesa. A Kant no le interesa el conocimiento de la fe. En cuanto a la ciencia, Kant dice el conocimiento de la fe, eso déjenlo para la parroquia. Pero acá nosotros en el mundo, los burgueses, la burguesía va a dominar al mundo no a través de lo que le enseña el cura en la parroquia, ni lo que le enseña el pastor en el culto, sino a través de la ciencia. Porque la ciencia nos sirve para dominar el mundo. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces Kant va a decir, cada vez que nosotros queremos hacer metafísica en base a la idea de Dios, a la idea de alma y a la idea de mundo, nos extraviamos filosóficamente porque son experiencias que no son posibles. ¿Se dan cuenta? No son posibles. El punto de partida de la filosofía es la experiencia posible. Kant decía, existen los fenómenos psíquicos. Por ejemplo, yo pienso, yo quiero, yo amo, yo deseo, yo elijo. Son fenómenos psíquicos, dice Kant. Existen los fenómenos psíquicos. Lo que no
lo que no sabemos si existe o no existe, porque es un noúmeno, es algo que está más allá de nuestra experiencia posible, es si existe una sustancia única, una e integrada, que unifica todas esas experiencias. ¿Y cómo se llama? Y esto ya lo dijimos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama esa sustancia que unifica todas nuestras vivencias psíquicas y que las articula? ¿Recuerdan cómo se llama esa sustancia? ¿Era alma o Dios? Alma, ¿no? Bien, Ricardo, alma, el alma, ¿sí? El alma. Después dice Kant, existen los fenómenos físicos. Existe el cielo estrellado, la nube, la lluvia, el sol, las estrellas, existe el leopardo. Son fenómenos físicos, ¿verdad? Pero Kant dice, nosotros nunca tenemos experiencia de la totalidad de los fenómenos físicos. ¿Alguna vez ustedes tuvieron experiencia del mundo como una totalidad absoluta de fenómenos físicos? La verdad que no. Ustedes tuvieron experiencia del pavo, del loro, de la gacela, del río, de la piedra, del árbol, del sol, de las estrellas, de la nube y del cielo. Nunca tuvieron experiencia de la totalidad de todos los fenómenos físicos articulados en una sola sustancia que se llama mundo. Kant dice, el mundo es una totalidad que no puede ser conocida. ¿Ven? Entonces, existen los fenómenos psíquicos, no existe la totalidad de los fenómenos psíquicos que se llama alma. Existen los fenómenos físicos, no existe la totalidad de los fenómenos físicos que llamamos mundo. Y la articulación entre los fenómenos físicos, llamado mundo, y la articulación de los fenómenos psíquicos, llamada alma, estas dos sustancias, ¿cómo se articulan? ¿Cuál es el ideal de la razón que articula estas dos totalidades en una supertotalidad absoluta y globalizante? ¿Cómo se llama? Bien, Daniel, es Dios. Dios. Es Dios. Dios. Entonces Dios es el ideal de la razón. Bueno, se imaginarán que si nosotros no tenemos experiencia del alma ni del mundo, menos que menos vamos a tener experiencia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Kant va a decir, cada vez que alguien quiere hacer metafísica con esa razón pura, ¿ven? Crítica de la razón pura, significa que lo que va a hacer Kant es decir, no se puede hacer metafísica como está haciendo Descartes, partiendo de la idea de alma, de yo, de la idea de mundo, de la idea de Dios. Kant es un crítico de Descartes, porque dice, Descartes, cuando hace metafísica, está usando la razón pura. ¿Y qué significa que Kant esté usando la razón pura? Significa que Kant no está partiendo de los sentidos, no está partiendo de la experiencia, ¿se dan cuenta? No está usando Descartes del sujeto trascendental. Esta es la pregunta que yo les haría de examen, ¿no? Nosotros en el sujeto trascendental tenemos estética, analítica y dialéctica, ¿verdad? Ya dijimos en la estética las formas puras de la sensibilidad, en la analítica las categorías del entendimiento, y en la dialéctica las ideas de la razón. Bien. Yo les pregunto ahora, Descartes, cuando hace su filosofía, ¿qué partes del sujeto trascendental está usando y qué partes del sujeto trascendental no está usando? Esa pregunta sería una pregunta de examen, así a ver quién se anima a responder. ¿No? ¿Repito la pregunta o no? La pregunta es, Descartes, del sujeto trascendental que está compuesto de estética, analítica y dialéctica, está utilizando una y hay otra que no está utilizando. Bueno, ¿cuál es la que sí utiliza y cuál es la que no utiliza? Alejandro dice, la dialéctica trascendental es la que utiliza o la que no utiliza. Pónganme, la que utiliza es
Bueno, está bien, ustedes me ponen, pero no me dicen si es la que usa o la que no usa. ¿Se entiende? Pónganme si es la que utiliza Descartes es la analítica. Dice Alex, utiliza la analítica. Escarano dijo la dialéctica. Descartes está usando efectivamente, sobre todo la dialéctica, porque la metafísica de Descartes consiste en las ideas de alma, que es el yo pienso, la idea de mundo, que es res extensa, y la idea de Dios. Entonces el punto de partida de Descartes es lo que Kant está diciendo, son maneras impropias de proceder. Son maneras inadecuadas de proceder de la razón, porque ¿cómo nosotros vamos a construir un conocimiento seguro sobre sustancias que no conocemos? ¿Se dan cuenta? Entonces dice Kant, hay que partir de los fenómenos. ¿Qué es fenómeno? Nosotros ya vimos la primera clase, ¿se acuerdan? Que fenómeno significa salir a la luz. La palabra fenómeno viene de fos, y de ahí viene la palabra fenómeno, significa aquello que sale a la luz, aquello que se muestra ante los ojos. Bueno, nadie le vio la cara a Dios, como nadie le vio la cara al alma, y nadie sabe cuánto mide el mundo como la totalidad de los fenómenos físicos. Entonces, que mundo no es planeta Tierra, ojo. Mundo es la totalidad de los fenómenos físicos, digamos. Lo que en física sería el universo, ¿sí? Bueno. Bien, entonces, esas totalidades son tan absolutas que no pueden ser punto de partida de nuestra reflexión, dice Kant. Entonces, fíjense cómo se llama el libro. Crítica de la razón pura. Kant está cuestionando todas las metafísicas que existen, o él está cuestionando las metafísicas de Wolff, la de Leibniz y la de Descartes, que tienen como punto de partida esas totalidades que son construcciones de la dialéctica trascendental, es decir, son ideas de la razón. Kant está cuestionando todas las metafísicas o las metafísicas de la razón pura, aquella que utiliza la dialéctica trascendental pero no utiliza la estética trascendental. No, justamente Kant, porque esto yo lo escucho mucho, hay gente que dice Kant destruye la metafísica. No, el último libro de Kant se llama Fundamentación para fundamentación de la metafísica de las costumbres. Prolegómenos a toda metafísica del futuro, dice Kant, ¿no? Entonces, Friedrich Nietzsche malentendió a Kant. Bueno, Nietzsche nunca fue un buen historiador de la filosofía, ¿no? Nunca fue un gran filólogo ni un gran estudioso de la filosofía, Nietzsche no. Entonces, y para seguir con nuestro razonamiento, ¿no es cierto? Voy a enseñarles algo que es muy importante, muy importante. Kant dice, la metafísica de la razón pura, que es la única que él conoce, dice Kant, es imposible como conocimiento, pero es irrenunciable como inquietud humana. Kant dice, el hombre nunca puede dejar de hacer metafísica porque el hombre nunca va a responder quiénes somos, hacia dónde vamos, hay vida después de la muerte. Es decir, son preguntas que la naturaleza humana imprime al espíritu humano y que necesitamos respuesta porque para seguir viviendo necesitamos saber esas cosas, ¿no es cierto? Entonces Kant dice, miren qué inteligente que es Kant ahí, ¿no? Kant dice, con las categorías del entendimiento, nosotros conocemos a través de los sentidos, que es la estética trascendental, nosotros con la analítica trascendental conocemos
El entendimiento sirve para conocer, para conocer. En cambio, la razón, que son de las ideas de la razón, que es la dialéctica trascendental, la razón, no nos sirve para conocer. La razón nos sirve para pensar. Y acá Kant hace una distinción tremenda. Porque Kant dice, es necesario pensar allí donde lo que conocemos no nos funciona. Allí donde lo que conocemos no nos sirve. Y esto es muy inteligente por parte de Kant, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen algo por sabido, en general ya no lo piensan más. ¿O no les pasa que ustedes cuando creen que saben algo y cuando creen que entienden algo ya dejaron de pensar, dejaron de indagar sobre esa cuestión y simplemente dicen, no, eso yo ya lo conozco, eso yo ya lo sé, y ya no lo piensan más? Entonces Kant dice, la razón se utiliza cuando ya no nos sirve aquello que sabemos. ¿Se entiende? O sea, las categorías del entendimiento se aplican a los datos que da la estética trascendental, las formas puras de la sensibilidad, y ese encuentro entre los datos de la estética trascendental, que es la experiencia, y la analítica trascendental, que son las categorías, es decir, la posibilidad de conocer, es decir, que esa experiencia es posible, esa articulación es la ciencia. Y Kant dice, hay juicios sintéticos a posteriori, que son aquellos juicios donde a partir de una experiencia se unen sujeto y predicado. Por ejemplo, yo acá tengo en la mano, miren, ven, una cinta. Bueno, yo les digo, esta cinta es redonda. Bueno, ¿cómo yo puedo articular la cinta como sujeto y redonda como predicado? ¿Cómo yo puedo sintetizar, unir? Juicio sintético significa que une sujeto y predicado. ¿Cómo puedo unir sujeto y predicado? Porque tuve una experiencia. Yo necesito de la experiencia de la cinta para poder predicar algo de la cinta. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahí Ricardo Sandoval seguramente está sentado en una silla. Ahora yo no les puedo decir de qué color, de qué tamaño, ni de qué material está hecha la silla en la que está sentada Ricardo. Yo no les puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo necesito estar en contacto, de que mis sentidos estén en contacto con la silla. Entonces, cuando yo les predique, y les digo, por ejemplo, Ricardo me podría mostrar la silla, o incluso decirme de qué color es la silla y de qué forma es la silla, este juicio que yo diga, la silla de Ricardo es de madera, es un juicio sintético a posteriori, porque yo he necesitado la experiencia para poder unir sujeto y predicado. Pero hay juicios sintéticos, hay juicios analíticos a priori. ¿Cuáles son los juicios analíticos a priori? Los juicios de la matemática. Los juicios de la matemática son analíticos a priori. ¿Por qué analíticos? Porque solo están basados en la analítica trascendental, es decir, en las categorías del entendimiento. La categoría del entendimiento dice que por su cantidad es 1, por su cualidad triángulo, por su relación es categórico y por su modalidad es necesario. ¿Por qué? Porque a todo triángulo le corresponde ser un triángulo, ser categóricamente triángulo y ser necesariamente triángulo. ¿Se entiende? Es imposible que el triángulo no tenga 3 ángulos. Entonces, este predicado está implícito en el sujeto. Se llama analítico a priori porque el predicado no dice más de lo que está contenido en el sujeto. ¿Me siguen hasta ahí?
el predicado no le agrega al sujeto contenido. Cuando yo les digo, por ejemplo, un círculo redondo, ¿dónde está el sujeto? Cuando yo digo, el círculo es redondo, ahí está una oración, una proposición. ¿Cuál es el sujeto? El círculo. El verbo, ser. Y el predicado, redondo. El predicado redondo, ¿le añade contenido al sujeto círculo o no le añade? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le suma contenido o no le suma contenido? No, no le sumo. Ah, no le suma. No le suma. ¿Y por qué no le suma contenido? Porque el círculo es redondo. Porque el círculo es redondo y es imposible que haya un círculo cuadrado. ¿Sí? Es imposible. Entonces, cuando nosotros en la matemática tenemos que los predicados no le añaden contenido, muy bien, Sandra, cuando nosotros tenemos que los predicados no le añaden contenido a los sujetos, tenemos el juicio analítico a priori, ¿sí? Analítico a priori. Entonces tenemos el sintético a posteriori, que es el juicio que necesita de una experiencia para poder unir sujeto y predicado. Tenemos el analítico a priori, que es aquel donde sujeto y predicado son se llama oxímoron, es decir, el oxímoron es cuando el predicado no le añade nada al sujeto. Perdón, tautología. Oxímoron es cuando el predicado niega al sujeto. Por ejemplo, decir santo pecado es un oxímoron. ¿Sí? Entonces, nos falta el juicio que Kant llama el juicio de la ciencia. El juicio de la metafísica que él está defendiendo, que es el juicio sintético a priori. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que puede ser el juicio sintético a priori? El analítico a priori es el que resuelve sin la experiencia la unión de sujeto y predicado. El sintético a posteriori es el que a través de la experiencia une sujeto y predicado. ¿Cuál es el sintético a priori? No el sintético a posteriori, sino ¿cuál es el sintético a priori? ¿Qué intuyen ustedes? ¿Por dónde es que puede ir Kant al hablar de los juicios sintéticos a priori? ¿Se atreven a conjeturar? Dice Alejandro, el de las leyes naturales. Bueno, en realidad sí. En realidad sí. Es el juicio que une, la palabra sintético es que sintetiza, que une sujeto y predicado. Ustedes siempre que escuchen en Kant hablar de juicio sintético, es que sintetiza, que une sujeto y predicado. Pero es sintético a priori. Y muchos se confunden y piensan que sintético a priori es que une sujeto y predicado sin la experiencia. No, el juicio sin la experiencia es el analítico. Pero nosotros sabemos que para el conocimiento científico en Kant tiene que haber experiencia. Pero no es una experiencia fortuita. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les puse yo de sintético a posteriori? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ejemplo que yo les puse? ¿De qué elemento yo he hablado para hacer un ejemplo de cómo sería? ¿La cinta redonda? No, ¿verdad? es el de... Sí, la cinta redonda, exactamente, la cinta redonda o la silla de Ricardo, ¿no? De Sandoval. La silla de Sandoval es necesariamente de madera, es decir, toda silla de Sandoval tiene que ser de madera, y no.
¿Se dan cuenta? No es necesariamente de madera. Si fuese necesariamente de madera, yo no necesitaría la experiencia. Lo deduzco con las categorías del entendimiento. Si la cinta fuese necesariamente redonda, no necesitaría la experiencia. Pero yo le puedo cambiar la forma y empieza a ser ovalada, ¿ven? Bueno, pero ahora yo les digo, mi primo José es un ser humano viviente, racional y mortal. Yo les dije algo que ustedes no sabían acerca de mi primo. Yo les añadí conocimiento de algo que ustedes dijeron, ah, mirá, la verdad que tu primo podía ser un ser viviente o no, podría ser un ser humano o no, podría ser un ser mortal o no, no. La verdad es que yo en mi relato no he añadido conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que es necesario que mi primo sea humano, viviente, racional y mortal. ¿Por qué? Porque esa es una categoría universal y necesaria. Y nosotros dijimos que Kant se basa en la experiencia posible. El sufijo ble habla de potencia, de que es posible ser articulado necesariamente ese conocimiento sensible. Yo puedo articular de manera necesaria que la silla de Sandoval necesariamente es de madera, no. Pero sí, el hombre es necesariamente viviente, necesariamente mortal, necesariamente racional, necesariamente social. Es la característica innata que le pertenece propiamente al sujeto. Ese conocimiento es científico. ¿Por qué es científico? Porque no es contingente, es necesario. Y el juicio sintético a priori es un juicio donde la categoría del entendimiento le imprime al conocimiento que le da las formas puras de la sensibilidad, le imprime carácter de necesidad, carácter de universalidad. Fíjense cómo Kant está haciendo en metafísica el soporte filosófico de la física de Newton. ¿Por qué? Porque la física de Newton, ¿qué quiere descubrir? Y lo dijo muy bien Alejandro Escarano, las leyes de la naturaleza. ¿Ven? ¿Y por qué descubre las leyes de la naturaleza? Porque se da cuenta que en las leyes el conocimiento es necesario, es fijo, es estable y universal. Vean, miren, yo pongo un metal en el calor, se dilata. Es un conocimiento sintético a posteriori. Pongo otro metal en el calor, se dilata. Ese conocimiento es sintético a posteriori. Pongo otro metal en el calor, se vuelve a dilatar. Es un conocimiento sintético a posteriori. Llega un momento donde yo digo, todos los metales se dilatan ante el calor. ¿Este conocimiento es sintético a posteriori o es sintético a priori? Este último. Che, participen, ¿eh? Profe, ¿podría volver a repetirlo, por favor? ¿Cómo no? Vuelvo a repetir, pero participen. A ver, yo... No es científico, es sintético, sí. Yo pongo un metal al calor, ¿sí? Se dilata. Pongo otro metal al calor, se dilata. Pongo otro metal al calor, se dilata. Pongo otro metal al calor, se dilata. Estos juicios, como necesitan de la experiencia y son contingentes, y digo, caramba, si yo he puesto 300.000 metales al calor y se han dilatado, yo saco una conclusión. Todos, si yo digo todo, ¿el juicio es particular o universal? Universal. Rosario, tenés el micrófono apagado, así que lo que digas no se te va a escuchar. Bueno, si yo digo todos los metales se dilatan ante el calor,
el juicio es categórico, porque es una categoría, por su relación es categórico, por su modalidad es necesario, y por su cantidad es universal. ¿Se dan cuenta? Es todos, es universal. Ese conocimiento es científico. ¿Por qué es científico? Porque no depende ya de ninguna experiencia. Ya hizo la experiencia y se da cuenta que necesariamente, siempre que alguien coloque un metal ante el calor, ese metal se va a dilatar y ya no necesito experimentarlo. No importa qué metal pongas, vos pones un metal al calor y se va a dilatar. Y se va a dilatar. Y ya es científico mi conocimiento. ¿Se dan cuenta? Es científico. Este procedimiento que funciona en la ciencia de Newton, Kant le está dando el fundamento metafísico a la ciencia de Newton. Está haciendo una revolución filosófica, Kant. Sí. Ricardo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, claro. Estoy ahorita reflexionando y tal vez Kant está en una contradicción porque Kant apoya la idea de que el tiempo solo ocurre, el tiempo no es algo real, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, si el tiempo no es algo real, entonces la muerte no podría decirse que es científico, porque la muerte es algo que ocurre en el tiempo, ¿no? Sí, pero ocurre en el tiempo, pero vos recordá que el tiempo para Kant lo pone el sujeto para conocer las cosas. Yo les voy a dar los conceptos de tiempo y de espacio de Kant, que son maravillosos y son muy simples de aprender. ¿Qué es el tiempo para Kant? Es una sucesión de hechos. Entonces Kant dice, nosotros conocemos las cosas al modo de la sucesión. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Hice esto, después lo volví a hacer, después levanté los brazos, después bajé un brazo, después bajé el otro, después me puse a rezar, después hice esto, después hice el otro, antes hice esto, antes hice el otro. Todo el tiempo para conocer estamos ordenando secuencialmente los sucesos en base a lo anterior y a lo posterior. ¿Recuerdan cómo define el tiempo Aristóteles? La medida del movimiento según un anterior y un posterior. Bueno, Kant dice, el tiempo es la sucesión de los hechos. Existen los hechos, sí, pero ¿quién ordena los hechos sucesivamente? El sujeto. Es el sujeto trascendental el que a los hechos los va ordenando sucesivamente. Le va dando la temporalidad, la imprime el sujeto trascendental. ¿Y qué es el espacio? Si el tiempo es una sucesión de hechos, ¿qué es el espacio? Una coexistencia de hechos. Una coexistencia de hechos. Cuando muchos hechos coexisten en un mismo tiempo, entonces tenemos el espacio. Y les voy a enseñar algo que es muy difícil de entender, pero como ustedes son mis alumnos y son muy inteligentes, lo van a entender. Porque esto, acá en Salta nadie lo entiende, pero ustedes lo van a entender. Kant escribió 2 prólogos a la crítica de la razón pura. Un prólogo en 1781 y otro prólogo en 1787. El prólogo de 1791, 1797. El prólogo de 1791 incluye algo que los filósofos llamamos la triple síntesis. Y en 1797 la saca a la triple síntesis. La saca. ¿Y qué dice la triple síntesis? Que el más a priori de todos es el tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos la articulación de las categorías por las ideas, de los contenidos sensibles por las categorías, y la articulación en las mismas formas puras de la sensibilidad entre el tiempo y el espacio. Entre el tiempo y el espacio, pues se llama triple síntesis, ¿no es cierto? El sujeto trascendental lo que hace es unir, sintetizar el sujeto trascendental
toma las cosas que están separadas y las va uniendo. Eso dice Hegel. Hegel dice Kant, así dice Hegel, ¿no? Kant es un... Hegel era porteño. Entonces Hegel dice, Kant era un piola bárbaro, porque divide la realidad y después la une. O sea, él divide caprichosamente la realidad y después la une. De hecho, el lema del sujeto trascendental en Kant es yo uno. El lema del sujeto cartesiano, ¿cuál es? Yo pienso. El lema del sujeto kantiano es yo uno, yo uno, yo uno. Bien, esta triple síntesis se da. Entonces, se podría decir que... Entonces, se podría decir que Kant y Parménides no se contradicen. Entonces, ¿sí están de acuerdo Kant y Parménides en lo que todo es uno? No, porque en realidad Kant une las cosas que están separadas. En cambio, para Parménides no hay separación. Kant parte de la dualidad. Parménides parte de la unidad. Kant no supone la unidad, justamente supone la dualidad, y por eso va uniendo cosas que él mismo separó, dice Hegel. Va uniendo cosas que él mismo separó. ¿Se entiende? Bien. Se une la idea de la razón con la categoría del entendimiento. Y se hace metafísica, de la razón pura. Se une la categoría del entendimiento con la forma pura de la sensibilidad y se hace ciencia, juicio sintético a priori. Ahora, entre la forma pura de la sensibilidad, que se une el espacio y el tiempo, el más a priori es el tiempo. Por eso el tiempo es el horizonte de comprensión del ser. De ahí lo va a tomar Heidegger en Kant, das Problem und Metaphysik. Kant y el problema de la metafísica, de Heidegger. El trascendental de los trascendentales es el tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo hay sucesión, en cambio en la coexistencia hay tiempo. En el tiempo puede no haber coexistencia. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hagan conmigo este ejercicio. Piensen en un círculo. Ahora piensen en un cuadrado. Ahora piensen en un triángulo. Bien. Cuando ustedes pensaron el círculo, ¿estaban pensando en otra imagen además del círculo o estaban pensando solamente en el círculo? Cuando pensaban en el círculo, pensaban en el círculo. Y cuando pensaban en el cuadrado, pensaban en el cuadrado. Y cuando pensaron en el triángulo, pensaron en el triángulo. ¿Hubo coexistencia de imágenes o la tuvieron a una sola imagen en la cabeza? La tuvieron a una sola imagen en la cabeza. Quiere decir que en esa sucesión de tiempos no hubo coexistencia. Puede haber tiempo sin espacio en el sujeto trascendental. Ahora piensen en un espacio sin un tiempo. ¿Se puede pensar en un espacio sin un tiempo? Es imposible, porque cada vez que ustedes piensan en una casa, la piensan en un tiempo. Por ejemplo, ahora. Ahora. De hecho, miren, la magia del español, que es metafísica pura, es que en el español la palabra presente habla del espacio o del tiempo. Cuando yo digo presente, hablo del espacio o del tiempo. Del tiempo, dice Ricardo. ¿Alguien más para opinar? Cuando yo digo presente, en español hablo de espacio o de tiempo. Algunos me están mirando como que... ¿Ah? Tiempo. Tiempo. Daniel Segovia, ambos. Bueno. Y sí, en el tiempo, dice Sandra, a Escarano, de los dos. Bien. Bien, 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 bien. Bueno. En realidad, se habla de los dos. Porque cuando yo digo, por ejemplo, yo soy preceptor de un colegio, vamos a poner un ejemplo, y digo, Macarena Díaz, ¿y qué me dice Macarena? Presente. ¿Qué significa? Que está en este espacio, que está en el espacio, que está habitando el espacio. Este espacio. Es espacio. ¿Pero en qué momento? ¿En qué tiempo? Ahora.
¿Se dan cuenta? Entonces la palabra presente habla de aquí y ahora, espacio y tiempo. Ahora, cuando yo digo presente, que hablo de espacio, es un presente ahora. Yo no digo está presente ayer, yo no digo está presente mañana, yo digo está presente ahora. Habita en el espacio ahora. No puede habitar en un espacio sino en una hora. El tiempo el espacio incluye el tiempo, pero el tiempo no necesariamente incluye el espacio. Entonces Kant dice, el trascendental de todos los trascendentales, la intuición de todas las intuiciones, es la intuición de tiempo. Es el tiempo, el horizonte de comprensión del ser. De ahí va a tomar Heidegger, ser y tiempo. Miren qué maravilloso lo que les acabo de enseñar. Si ustedes han entendido esto, ya saben más de metafísica que todos los profes que hay en la universidad. Bueno, ahora vamos, ¿han entendido? La triple síntesis. Es maravilloso, porque esto nadie sabe casi de la triple síntesis, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la ética de Kant. Y ya terminamos. Kant plantea, yo les voy a leer un poquito, este libro que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Kant va a decir, la buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. La buena voluntad, que es la base de la moral, dice Kant, la buena voluntad, de hecho las encíclicas papales empiezan así, dice, para todos los fieles católicos y todo hombre de buena voluntad, ¿no? Para todo hombre de buena moral, digamos, ¿no? Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Kant dice, lo que hace buena una conducta es la buena voluntad. Por más que las consecuencias de mi buena voluntad no hayan sido las deseadas, no se me puede juzgar moralmente si mi intención fue buena, dice Kant. ¿Se dan cuenta? Lo que va a juzgar Kant es la intención, la buena voluntad. Considerada por sí misma en sí, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que pudiéramos realizar por medio de ella en beneficio de alguna inclinación. ¿Por qué? Porque Kant dice, la moral tiene como fundamento una decisión. Es moral un sujeto que decide hacer las cosas. Vamos a suponer que alguien, por un problema psicológico de inseguridad, necesita hacer cosas por sus amigos, para no quedarse solo o sola. Y por una falta de carácter, todo el tiempo ayuda a sus amigos. El motivo es la falta de carácter. Esta persona no los quiere ayudar. Los ayuda porque sabe que si no los ayuda se queda solo o se queda sola. Kant juzgaría que aunque la conducta y el acto de esta persona objetivamente, lo que teológicamente se llama el acto exterior, es un acto bueno, la voluntad de la persona no acompaña el acto. Porque la persona no está queriendo hacerlo por amor y por una dadivosidad, una caridad, sino por conveniencia. Entonces Kant dice, la moral significa juzgar la buena voluntad de la persona. Claro, el problema que se le ha juzgado a Kant es que la voluntad y la buena intención es incognoscible. Entonces ningún acto moral puede ser juzgado, porque nadie puede juzgar las intenciones del corazón. Yo puedo juzgar tu conducta externa, no tu intención interna, porque tu intención interna para mí es inaccesible. Yo no puedo acceder a las intenciones de tu corazón. Yo puedo estudiar las intenciones de tu corazón hasta que el acto termine no siendo tan bueno, o puede suceder que el acto sea bueno y la intención no lo sea. Bien, aun cuando por una desgracia particular de fatalidad o por la escasa dotación de una naturaleza poco favorecida,
a esa voluntad le faltase por completo la facultad de sacar adelante su propósito, por falta de carácter, por ejemplo, no, yo quería hacerte bien, pero no podía, no me animaba. Sí, a pesar de sus mayores esfuerzos, esa buena voluntad resplandecería por sí misma como una joya brillante. Es decir, es más bueno el que quiere hacer el bien, aunque no lo haga, que el que lo hace sin querer hacerlo. Eso dice Kant. Es más bueno el que quiere hacer el bien, aunque no pueda, que el que lo hace efectivamente sin querer hacerlo. Porque la moralidad en Kant está en el corazón del hombre, en la buena intención. Si el joven rico que habla con Jesús vende toda su riqueza, se la da a los pobres, pero en su corazón dice, ay, qué macana, mirá todo lo que vendí, qué mal que hice. Kant no lo aplaude, por más que haya vendido todo lo que tiene y se le haya dado a los pobres. ¿Se dan cuenta? Ahora, si el joven rico quiere hacerlo y por falta de carácter no lo hace, Kant aplaude que lo quiera hacer. No importa si lo hace o no lo hace, el asunto es que lo quiera hacer verdaderamente, dice Kant. Bueno, es una ética interesante, pero peligrosa, ¿no? Es peligrosa porque yo puedo decir, no, yo sé hacerlo. Unos videos de Capusotto, donde y se viste de Macri con bigotes, y bueno, este presidente hace todo en contra de los pobres, sube los precios, hace todo en contra del pueblo, ¿no? Y dice, bueno, y se llama Juan Domingo Perdón, dice, bueno, lo lamento, yo me equivoqué mucho, pero bueno, quise hacer las cosas bien. Yo sé que aumenté la pobreza, yo sé que endeudé a la Argentina, yo sé que di lingotes de oro británicas en la Patagonia Argentina, yo les pido perdón, dice. Yo les prometo que hice las cosas mal, pero quise hacerlas bien, dice. Bueno, este es muy kantiano, ¿no? Esta idea de, bueno, perdón, quise hacerlo bien, no lo hice bien, pero bueno, quise hacerlo bien. En este sentido, Macri es kantiano, ¿no? Dice Kant, para desarrollar el concepto de una voluntad digna de ser estimada por sí misma, de una voluntad sin ningún propósito ulterior, vamos a considerar el concepto del deber. Una voluntad es buena cuando está firme y convencida de cumplir con el deber, dice Kant, ¿no? El deber. ¿Y qué es el deber? Una ley de procurar cada uno la felicidad, no por la inclinación natural ni la conveniencia, sino por una máxima. ¿Cuál es la máxima? El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. De mandato aquello que se relacione con mi voluntad solo como fundamento y nunca como efecto. De este modo, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni tampoco, por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su fundamento determinante de este efecto esperado, sino solo por la buena voluntad. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, dice Kant. Vamos a poner un ejemplo. Dice. La pregunta siguiente, ¿me es lícito, cuando estoy en apuro, hacer una promesa con el propósito de no cumplirla? Simplemente hago aquí la diferencia que puede tener la significación de la pregunta acerca de si es prudente o de si es conforme al deber hacer una falsa promesa. En verdad me doy cuenta de que no basta con salir de un apuro momentáneo por medio de este recurso, sino que hay que considerar detenidamente si esa mentira no podrá ocasionarme contratiempos más graves que estos que ahora consigo eludir y cómo, a pesar de toda la astucia que me precie de tener, las consecuencias no son tan fáciles de prever como para que no pueda suceder que la pérdida de la confianza en mí
sea mucho más grave que el daño que pretendo ahora evitar. ¿No? Bien. Ahora, Kant dice, ¿cuál es la máxima que debe mover a mi conducta para que yo sepa que estoy cumpliendo con mi deber? Y ahí terminamos, dice Kant. Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Es decir, obra de tal manera que aquello que te mueve como principio en tu acción, Kant supone que todos nosotros nos movemos con principios, ¿no? Bueno, Kant no conoce la Argentina, evidentemente, pero bueno, Kant supone que los seres humanos nos movemos con principios, es decir, que cada vez que un ser humano está ante una acción deliberada de hacer el bien o el mal, pone en juego sus principios, ¿no? Kant piensa que, bueno, los alemanes son así, ¿no? Que todos obramos así. Entonces Kant dice, obra de tal manera que esa máxima, el tú debes hacer tal o tal cosa, que mueve a tu conducta, pueda convertirse en máxima para todos. Por ejemplo, ¿estás dispuesto, estás mintiendo? ¿Estás dispuesto a que todo el mundo tome lo que es ajeno, así como vos lo estás tomando? ¿Qué pasaría si todo el mundo viviera como vos estás viviendo? Bueno, si todo el mundo viviese como vos vivís, estaríamos en la Argentina, ¿no? Evidentemente. En la Argentina, el argentino, ¿cómo piensa? El argentino dice, yo voy a robar un poquito. Total, hay tantos argentinos que robe uno, no pasa nada. Una mancha al tigre, no pasa nada. Kant dice, no, pero pará. Vos no te tenés que comportar pensando que, bueno, yo soy el que roba, total, los otros no van a robar, entonces nadie se va a dar cuenta. Este país no se va a ir al tacho porque robe un poquito. Entonces roba uno, roba el otro, roba el presidente, el gobernador, el diputado, el senador y el que le limpia el baño. Entonces Kant dice, no, vos tenés que obrar de tal manera poniendo tu máxima como máxima para todos y estando dispuesto a que se haga con vos lo mismo que vos estás haciendo. Porque si tu ley puede ser universalizada, entonces vos estás engañando. Vos estás dispuesto a que te mientan, porque estás mintiendo. Vos estás dispuesto a que te golpeen, porque estás golpeando. Vos estás dispuesto a que te denigren. Cada vez que uno está moviéndose en su conducta, en esa conducta está sembrando una ley universal y está enseñándole a los demás que a él le gustaría que todos le hagan a él lo que él está haciendo a los demás, porque para él esa es una ley moral. Y este es un problema con el tema del feminismo, porque las feministas dicen, mi máxima me dice que yo no abortaría. Ustedes van a escuchar 600.000 feministas que dicen, yo no abortaría. Yo no abortaría. Pero a mí me gustaría que la mujer que quiera abortar, pueda abortar. O sea, ¿qué está diciendo el feminismo ahí? Está diciendo, yo no deseo que la máxima que mueve a mi conducta, por lo cual mi conducta muestra que yo considero que abortar es malo, por eso yo no lo haría, pero yo no quiero que esta ley, que considero que es buena, porque yo no abortaría, porque considero que es malo abortar, y el 90% de las feministas te dice yo no abortaría, pero yo quiero que la mujer que quiere abortar pueda hacerlo. O sea, no está dispuesta a universalizar su máxima. La máxima de su conducta particular es que no hay que abortar, que no es su deber abortar, porque abortar es malo y ella no lo tenga otra máxima. Y que si quiere abortar, aborte, porque si la otra quiere abortar, va a ser bueno abortar. Entonces, ¿qué diría Kant? Estas señoritas no pueden fundar una nación, no pueden fundar una comunidad, porque cada uno tiene su máxima. Cada uno tiene su máxima. Y no se puede armar una colectividad, una nación y una ética, no hay ética, si nuestras máximas no son universalizables.
Ahora, ¿por qué las máximas de las feministas no son universalizables para el colectivo? Porque son individualistas. ¿Y por qué son individualistas? Porque son neoliberales. Por eso no le llamen izquierda, porque son neoliberales. Volvemos a lo mismo. Son individualistas. La máxima que la mueve a su conducta es tan individualista que no desea que su máxima pueda ser universalizada, porque para ella eso es ser totalitario, eso es ser comunista. Entonces quiere que la máxima que mueve a su conducta, por la cual ella no abortaría, no sea cumplida por las demás. Entonces ella, ¿qué le está diciendo a las demás? Para mi vida yo deseo lo mejor, y lo mejor para mi vida es seguir el deber, y el deber es no abortar. Pero sin embargo, esto que considero que es bueno para mí, yo no deseo que sea bueno para vos. Yo deseo que vos hagas aquello que yo considero que es malo, pero bueno, si vos lo querés hacer, yo quiero que tengas la libertad de hacer lo malo, de causarte daño y de perjudicarte. Yo no quisiera causarme daño, yo no quisiera perjudicarme, yo no quisiera hacerme mal, por eso yo no deseo abortar, por eso yo no quiero abortar, porque yo sé que es malo abortar y que me haría mal abortar, por eso yo no lo haría. Pero yo deseo que la otra haga aquello que yo considero que es malo. ¿Se dan cuenta el razonamiento feminista? Es absurdo. Por eso tiene razón Kant. Para promocionar un deber, una máxima, vos tenés que desear que todos obren como vos estás obrando, porque como vos estás obrando bien. Y si yo soy honesto, y soy íntegro, y soy trabajador, y soy sensato, y soy sincero, y yo deseo que todo el mundo sea sincero como yo. ¿Cómo puede ser que yo me levante a las 6 para trabajar y tengo una persona que conozco que pasa a cobrar una vez al mes 80.000 pesos sin trabajar? Yo no quiero que haya argentinos que vivan sin trabajar. Yo quiero que el argentino trabaje. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo trabajo. Y yo considero que si es bueno para mí trabajar, yo deseo que todos los argentinos trabajen. Y si yo considero que es bueno decir la verdad, yo deseo que todos los argentinos digan la verdad. Y si yo considero que es bueno ser honesto, yo deseo que todos los argentinos sean honestos. Yo no puedo decir, no, yo en mi vida para mí es ser bueno, ser honesto, pero deseo que el que quiere ser deshonesto tenga el derecho de hacerlo. Para mí es bueno no robar, respetar la propiedad ajena, pero yo deseo que el que quiere violar la propiedad ajena lo pueda hacer de manera libre, segura y gratuita, porque cada uno tiene derecho a vivir según las máximas que se le canten. ¿Se dan cuenta el razonamiento feminista? No tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, así estamos. Así estamos. Estamos en este país donde triunfan los vivillos y donde a la moral la dan por moneditas y donde vale Jesucristo lo mismo que el ladrón, ¿no? En este país argentino estamos nosotros y bueno, hay muchos que están orgullosos, ¿no?, de cómo los argentinos estamos transitando estos momentos de la historia. Pero bueno, a veces somos los ejemplos para lo mejor y últimamente estamos siendo ejemplo para lo peor, ¿no? Así que bueno. Nada, gente querida, bueno, esto es Kant. Esta es la maravillosa ética de Kant. Bueno, comentarios, dudas, interrogaciones. Yo tengo dos preguntitas. ¿La fe se podría decir que es a priori? La fe es a posteriori, porque si bien la fe no parte de los sentidos, como sí lo hace la filosofía de Kant también, como la de Aristóteles, parte de los sentidos, la fe parte de un dato que no es necesario, que es la revelación. Es decir, la revelación del plan de del círculo o la triangularidad del triángulo. ¿Se entiende? Yo sé que todo triángulo es necesariamente de 3 ángulos. Ahora, yo no sé que Cristo necesariamente es el Salvador de toda la humanidad. Eso yo lo aprendo en algún momento.
Yo digo, Jesucristo es el Señor, pero no de una manera necesaria. Yo lo tengo que aprender, yo tengo que descubrir el señorío de Cristo. El señorío de Cristo no es algo que está dado a priori, sino algo que debe ser descubierto. Y es descubierto por la fe, porque la fe es un modo de conocer. La fe es un modo de conocer. Entonces, no, la fe no es a priori, la fe es a posteriori. Entonces, lo necesario no precisamente es real. No, porque lo necesario puede ser posible. Por ejemplo, Ok. yo digo, ¿no? Yo no sé si los ángeles existen o no existen, no lo sé. Pero si los ángeles existen, son más perfectos que los hombres. Necesariamente. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene cuerpo, entonces no se enferma. Y al ser espíritu puro, puede conocer a Dios de una manera más perfecta que el hombre. Yo no sé si el ángel existe o no existe. Ahora, si existe el ángel, es más perfecto que el ser humano, seguro. Entonces, a eso se refieren cuando dicen que Heidegger es el último teólogo, ¿no? Porque cuando dice esto de esta divinidad que aparece y se desaparece, ¿no? O sea, que tú tienes que buscar la verdad en vez de buscar un Dios que no va a venir de la nada, o sea, tú tienes que buscarlo, ¿no? Es Esto así. se refieren cuando dicen que Heidegger es el último gran teólogo, ¿no? Es el último gran Ok. teólogo porque el horizonte de comprensión de la filosofía del último Heidegger es lo sagrado. Es lo sagrado, sobre todo en la carta sobre el humanismo, ¿no? Ok. Bueno, Alejandro Escarano dice, comparto que es una ética peligrosa porque Eichmann, en el juicio que le hacen por los crímenes de Jerusalén, de los judíos, él dice, yo solo estaba cumpliendo mi deber. Yo me imagino que Alejandro se está refiriendo a la obediencia debida, ¿no? Que es esta idea de que, bueno, solo cumplimos órdenes de nuestros superiores. Y la verdad que no, porque ante todo nosotros tenemos el derecho a ejercer objeción de conciencia y la obligación, no solo el derecho, la obligación de juzgar moralmente aquello que la ley nos manda a cumplir. Porque es de toda persona inteligente y sana del corazón no hacer mecánicamente lo que mandan las leyes y no dejar de hacer mecánicamente lo que la ley prohíbe. Porque existe la posibilidad de que la ley mande a hacer cosas que son injustas y que prohíba hacer cosas que son buenas, ¿no? Salvo que pensemos que las leyes de los hombres son perfectas. Pero bueno, no es así. Lamentablemente no es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les gustó Kant, che, o no? Es interesante Kant, ¿no? Uno puede compartir o no con Kant, pero es un gran filósofo. Es un muy buen filósofo. A mí me encanta Kant. Bueno, a partir de ahora todos son protestantes, ¿no? Porque la mayoría, el 99% de los filósofos modernos son protestantes. Aunque no hacen filosofía protestante, son filósofos protestantes. Bueno, che, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Es difícil, ¿eh? Yo lo que les enseño son cosas bien difíciles. Sobre todo Kant, que es muy difícil. Así que imagínense ahora que viene Hegel, más difícil todavía. Vayan leyendo un poco de Hegel. Bueno, a ver, ¿quién está, che? Voy a hacer un paneo, a ver. Bueno, ¿qué se han ido todos los demás? ¿Dónde está Sandrita? No sé qué pasó, se fue.
Se le cortó Yo sí algo. los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, no te vemos nada más. Sí, No Jonathan. me ven. Ah, Bueno. Sí, no sé qué apreté. A leer, a interiorizarse un poco Hegel, así en la clase tienen algunas preguntas. Se te escucha, Jonathan. Tenés silenciado el micrófono. Ahora, ¿ahí sí? Sí. Bueno, Sí. no, les decía entonces que vayan estudiando un poco de Hegel para el martes que viene. ¿Ah? Bueno, Se te alcanzó a escuchar muy bajito que vayamos estudiando algo de Hegel para ir entrando a tono, algo así, ¿no? exactamente. Vayan estudiando un poco de Hegel y nos vemos el martes. Les mando un fuerte abrazo. Listo, Estamos viendo. listo. Nos vemos. Chao a todos.